Guiones y guionistas, capítulo 216. Hoy hablamos de por qué se producen los agujeros de guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del criticado mundo de los guionistas y el imperfecto arte de los guiones. Hoy tenemos un tema que siempre trae un poquito de controversia: los agujeros de guión. Pues bien, ¿qué son los agujeros de guión? ¿Existen o no existen? ¿Por qué se producen? ¿Quién es el culpable de que se produzcan? ¿Qué tipos de agujero de guión hay? Bueno, pues hoy en Guiones y guionistas, todo sobre los agujeros de guión. Y os recuerdo que la semana pasada publiqué un nuevo vídeo tutorial en YouTube. Easy, ¿no? Un vídeo tutorial que era muy práctico porque analizaba uno de los métodos creativos más sencillos pero potentes que hay para buscar ideas y después escribir los guiones. Y que consiste básicamente en hacerse la pregunta especulativa Easy. Y bueno, lo vemos a partir de 4 tipos de propuestas diferentes, desde ucronías hasta conspiranoias. Los que no lo habéis visto todavía, venga, adelante a YouTube, buscáis David Esteban Cubero y ahí aparecerá. Y de paso aprovechad para suscribiros al canal y no perderos ninguno más. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de todo lo relativo al guión que se os ocurre. Cursos de guión de corto, de largo, de serie, webserie, documentales, de cómic, bueno. Hay ya 34 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas, con lo cual, pues nada, adelante con los cursos si queréis aprender a ser guionistas. Y hoy, de hecho, continúa el curso de géneros cinematográficos, en el que estamos viendo un poco, bueno, pues cuáles son los géneros más utilizados, qué subgéneros tienen, qué características. Y en la clase de hoy tenemos el género de acción. ¿Estáis preparados para derrotar a los villanos con peleas, con persecuciones, con explosiones? Bueno, no sé si vosotros, pero yo tengo claro que Stallone y Schwarzenegger, pues sí. Y continuamos también con los recursos para los suscriptores de los cursos. Y como hoy la clase es sobre el género de acción, voy a subir al almacén de guiones el guión de un clásico del cine de acción. The world is not enough, ¿no? El mundo no es suficiente, que es una aventura de 007. El agente 007, que bueno, es uno de los grandes protagonistas que tenemos en el género de acción. Y ahora sí nos vamos a hablar sobre los agujeros de guión. Bueno, primero os pongo un poquito al día de cómo me surgió la historia. Estaba yo hace una semana, fue así, el domingo, estaba dormido por la mañana y de repente tengo una llamada al teléfono, que era un FaceTime, o sea, una conexión de imagen, y nada, yo directamente pues contesto, estaba ahí medio dormido, la verdad, con el pijama ahí, y de repente eran pues nada, varios amigos míos ahí en Madrid, que estaban discutiendo mientras se tomaban unas cervecitas en unas terrazas. Pues ahí estaba Alex, estaba Dani, estaba Quiroga, y estaban discutiendo sobre un agujero del guión que había en la película Seven. Y me llamaban un poquito pues para ver qué opinaba yo al respecto. No, me contaron, mira, y cuando hacen tal, investigan tal, hay un agujero de guión, todo ahí como ahí estaban teniendo un fuerte debate sobre los agujeros de guión. Y bueno, yo contesté más o menos como pude, porque claro, estaba medio dormido y es una peli que no veo hace 20 años. Y contesté como pude, pero claro, me quedé con la idea esta de los agujeros de guión, ¿no? Y sobre todo porque hay un halo ahí entre qué pasa, que es culpa de los guionistas, que no saben hacer guiones, como qué pasa, por qué surgen, ¿no? ¿Quién son los culpables? Bueno, y por eso me dediqué un poquito a reflexionar sobre ello y os traigo aquí las reflexiones. Lo primero que me gustaría deciros es que los agujeros de guión existen. O sea, sí, es verdad, existen los agujeros de guión. ¿Y por qué? Pues porque crear la trama de un guión es crear una red de actuaciones, de hechos, que funcionan con una relación de causa y efecto. Es decir, que cuando un personaje hace algo, produce un efecto en el resto de los personajes y la historia. Y así va construyéndose la historia poco a poco. ¿Y qué pasa? Que hay veces que esta cadena de causa y efecto se rompe y algún personaje pues hace algo que no tiene sentido o hace algo que es un poco raro porque no va con la personalidad y con la identidad que ha mostrado hasta ese momento. Es decir, yo que sé, hasta el momento pues de repente ha sido un personaje como súper tonto, como muy ingenuo, muy tal, y de repente tiene como soluciones súper ingeniosas, o al revés, es un personaje súper inteligente e ingenioso y de repente pues bueno, pues tiene actuaciones
veces como de realmente pues de inútil, ¿no? Como si no lo fueran. Y bueno, a veces también el error se puede producir en la trama. O sea, si de repente tú muestras una cosa y luego explicas la contraria, pues ahí estás produciendo un error. Existen varios tipos de agujeros de la trama, de agujeros de guión, como veremos en el podcast de hoy. Hay algunos que son más visibles que otros y que no nos damos casi ni cuenta hasta siguientes revisionados, y también hay algunos que son más importantes que otros. Hay alguno que, bueno, no deja de ser anecdótico, y hay otros que realmente sí que te pueden sacar de la película, ¿no? O sea, los errores, los fallos de guión de la trama más visibles pueden hacer que el espectador se salga de la narración y, claro, y ahí de repente vea la mano del guionista o del director que hay detrás de la historia. Pero bueno, hay otros agujeros de guión que realmente son indetectables, ¿no? Y que, bueno, solamente cuando revisionan varias películas, pues de repente los encuentran y ya se van allá a los foros en internet a contarlo. De estos agujeros en el guión, pues eso, que hay algunos que pueden pasar desapercibidos para los creadores de la historia. O sea, que los propios que hacen la película no se den cuenta de que han generado un agujero de guión, pero bueno, os tengo que confesar que la mayoría son conscientes de que existen esas pequeñas o incongruencias o agujeros, y aún así, bueno, pues deciden salir adelante con el montaje final. ¿Y por qué? Porque hay veces que, bueno, los creadores de la historia no tienen más remedio que dejar ese agujero en la trama porque de repente no tienen más metraje para poder explicar algo. Había algo que tenían que haber grabado, no pudieron grabarlo y de repente, bueno, pues ha creado un pequeño agujero, o algo que no se dieron cuenta en el guión pero luego sí se han dado cuenta en la edición, pero ya no pueden volver a grabar porque no tienen presupuesto. Pero bueno, hay otras veces que deciden sacrificar estos agujeros o fallos en la lógica de la historia a cambio de un mejor ritmo. Es decir, bueno, vale, a lo mejor para que esto se entienda mejor tenía que poner esta otra escena que grabé, pero claro, si meto aquí esto, va en este momento que la acción está aquí a tope, de repente, pues bueno, pues va a bajar, con lo cual prefiero que haya gente que lo vea como algo que todavía no está explicado, a tener que parar el ritmo y la emoción del espectador ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí asumes tu riesgo, ¿no? También, y luego también hay agujeros voluntarios, ¿no? Pues eso, que los creadores deciden no explicarlo todo en la historia, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a explicar algunas cosas de la historia y voy a dejar al espectador ciertos huecos para que él tenga que rellenarlos, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí hay algún espectador que se puede sentir defraudado, ¿no? Porque de repente no le han explicado todo, pero bueno, otros pensarán y dirán, bueno, esto forma parte de la complejidad de la historia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Lost, ¿no? A Perdidos. Bueno, pues hay espectadores que se sentían muy defraudados porque de repente no les explicaban todas las tramas y todas las cosas que habían abierto en la historia, y hay otros espectadores que no, que decían, bueno, es que esto no es CSI, no se dedican a explicarlo todo como si fuera una novela de investigación. O sea, aquí abren tramas y luego te explican lo más gordo, pero bueno, no todo lo explican, ¿no? Y había muchos espectadores que a esos no les importaba porque entendían que ese era el tono de la serie. Ahora va mi segunda reflexión que tiene este encabezado. Los guionistas no tienen por qué ser los culpables de los agujeros de guión. Sí. Aunque suene un poquito paradójico, aunque suene contradictorio, el guionista que firma ese guión no tiene por qué ser el culpable de los agujeros que se produzcan en la trama. Y esto es algo que a priori puede parecer corporativo, porque yo soy guionista, vosotros sois guionistas, y aquí hablamos de guión. Pero es que normalmente cuando se afirma que una película tiene algún fallo en su guión, se hace con el visionado del producto final, sin tener en cuenta el guión con que se fue a rodar. O sea, normalmente tú te metes a blogs y páginas que se dedican a hablar de agujeros de guión y te analizan la película. No te van y te analizan luego el guión y te dicen, es que esto aquí lo explican o no lo explican. O sea, yo de todas formas, como he explicado muchas veces en el podcast, el guión se escribe 3 veces. Y el guionista solo es responsable de la primera vez que se escribe el guión, que es cuando escribes materialmente o físicamente lo que se conoce como el guión. Pero después es posible que durante la producción de la película se produzcan recortes presupuestarios por tema de producción, o que el director tome elecciones creativas que modifican el guión inicial, ¿no? La grabación de la película sería la segunda etapa, de la segunda vez que se escribe el guión, y claro, eso ya depende del director. Y yo qué sé, si de repente a un director pues no le gusta el trabajo que está haciendo un actor que interpreta a un personaje secundario, pues luego de repente pues dice, bueno, en edición dice, voy a quitar este metraje, o grabando ya le va quitando cachitos de la historia porque no le gusta. A lo mejor lo ha contratado, ya ha grabado varias veces, no tiene presupuesto para cambiarlo, y de repente pues le quita partes, y eso a lo mejor después puede afectar a la historia.
O de repente que hay algunas escenas que no se puedan producir como estaban en el guión por problemas de presupuesto. Y bueno, y eso hace que a lo mejor luego después la historia se vea alterada. Y cuando llegas te pones a editarlo y dices, ay, es que aquí me falta algo. Ah, bueno, es que claro, si no hubo presupuesto y no se grabó, pero eso estaba escrito, ¿no? También es verdad que la tercera parte de la escritura del guión sucede en el montaje, ¿no? En la sala de edición. Y claro, ahí realmente es donde se decide el resultado final. Ahí es cuando el director y el montador o montadora toman muchas decisiones que luego afectan al guión, porque afectan al orden de la historia. Y ellos pues recortan una escena, te eliminan otra, porque de repente quieren mejorar el ritmo de la narración y esto que habían grabado dicen, venga, va, pues decido quitarlo. O te cambian el orden de algunas escenas, ¿no? Para generar un poco de suspense o sorpresa, te cambian el orden de las escenas y al hacer este tipo de cosas, pues a lo mejor se pueden generar agujeros que no estaban en el guión original. Que pues son fallos que pueden ser o deliberados o no, pero bueno, de esos fallos el guionista no tiene ninguna responsabilidad. Y aunque como el espectador no conoce todo este proceso de producción, bueno, pues al final va a acabar echando todas las culpas al guionista. Hay otras veces que el guionista sí es el culpable directo del fallo, o sea, no tampoco es cuestión de quitarnos toda la culpa, porque hay veces que los guionistas pues no sabemos resolver algún problema de la historia, o que tenemos que escribir algo con mucha rapidez, o que no sé, o, bueno, pues eso, que no lo sabemos todo, ¿no? Y estás creando tu historia y estás trabajando con la creatividad y puedes equivocarte y que te falten cosas, ¿no? Somos humanos, tenemos nuestras limitaciones y claro, se nos pueden escapar algunos elementos de la narración. Unas veces a lo mejor es por inexperiencia, porque bueno, estamos empezando y todavía no controlamos tanto el oficio, y otras veces por trabajar con demasiada rapidez y entonces tienes que entregar algo con mucha rapidez, o también te puede pasar por pereza, que eso sí que es un poco lo más culpable, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer como que eso nos pase. En muchas industrias es bastante normal también que algunos guiones sean el resultado del trabajo de varios guionistas que a lo largo del tiempo, bueno, pues van retocando la historia por petición de los productores. ¿No? Y de repente tú has acabado tu guión, lo dejas tal y hay algo ahí al productor que no le gusta, venga, va, y mete otro guionista para que reescriba, y él reescribe otras cosas pero claro, él tiene la información del guión, pero no tú todas las intenciones y todo porque lo habías hecho, con lo cual a lo mejor está haciendo algunas cosas y bueno, claro, que toque en muchas manos un guión pues también puede producir agujeros en la historia. Bueno, y ahora vamos a ver los 5 diferentes agujeros de guión para que nos quede más claro a qué es lo que tenemos que poner atención, ¿no? O sea, nosotros en el fondo tenemos que conocer qué tipos de agujeros de guión se nos pueden producir para saber cómo evitarlos, para de repente si se producen saber cómo solucionarlos y luego también para otra cosa, que es determinar si realmente te importa o no, porque no todos los agujeros de la trama son iguales. Comenzamos con los agujeros de la lógica de la historia. Bueno, cuando un guionista escribe una historia, está creando una lógica, un universo que luego va a tener que respetar. Hay veces que esa lógica no se corresponde con la realidad que estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, en las historias de fantasía y las historias de la ciencia ficción. Pero claro, una vez que la crea, el guionista tiene que mantenerse fiel a esa lógica que él mismo ha creado. Por ejemplo, todos sabemos que en el espacio no hay fuego, ¿no? Es una cuestión de física. Bueno, sin embargo, en Star Wars, cada vez que hay una batalla, pues vemos chispas, vemos llamaradas, vemos explosiones y bueno, según la lógica de la física, eso sería un fallo, porque es algo irreal, no existe. Pero según la lógica que creó George Lucas, está bien, porque bueno, Lucas creó Star Wars y bueno, cuando lo hizo, por supuesto que un tipo como él sabía que en el espacio no había fuego. Pero claro, él decidió que en su película sí lo iba a ver porque pues visualmente le gustaba más, le parece mucho más dramático, queda mucho mejor con imagen, con lo cual, bueno, pues en ese momento estableció unas reglas y una lógica propia que consistía en que, bueno, en Star Wars las explosiones y las llamaradas sí pasan en el espacio. Y claro, son unas reglas a las que un guionista se tiene que mantener fiel en toda la obra. Y si se las salta, ahí sí se produce un agujero lógico en la trama. Si tú tienes un guión ambientado en el mundo real, bueno, pues si tienes que intentar mantenerlo en ese mundo real, ¿no? O de repente ciertas cosas que son de género. Pero, por ejemplo, tú puedes crear una historia de fantasía, de ciencia ficción y que está creando su propia lógica. Muy bien, hasta ahí correcto. O también puedes hacer una historia que, aunque pase en el mundo real, establezca lo que se conoce como, bueno, ya he hablado más veces aquí en el podcast, como una suspensión de la incredulidad
en el espectador en ciertos momentos, ¿no? Por medio de la acción, de los efectos especiales. Y bueno, si tú estás viendo una película como Fast and Furious, pues tú sabes que de repente el coche va a salir corriendo, va a chocar contra un edificio, va a chocar contra va a pasar una serie de cosas que tú dices, mira, esto en la vida real, pues esto no va a pasar así. Pero bueno, en Fast and Furious sí pasa así, y tú ves las persecuciones y sabes qué te pasa ahí. Entonces el espectador, cuando sale de ver esas películas, no dice, bueno, hoy ese coche no ha explotado, en la vida real hubiera explotado. No, lo importante ahí es que tú te diviertas como guionista, que el espectador vea esa acción, esos efectos especiales, y ya está. No hay que meterse en eso, ¿no? Tú ya sabes que eso va a ser así. A lo mejor hay alguien que dice, bueno, pues mira, yo soy mecánico de autos y claro, si hago no sé qué, pues entonces el depósito no explota, sino que... Bueno, esas cosas pueden pasar también, pero tú sabes para qué estás trabajando. Estás trabajando para crear una película de acción que sea lo más entretenida para el tipo de público que va a ver esas películas. Y el tipo de público que va a eso, lo que quiere son explosiones, que el coche choque en 50 lados y luego siga funcionando, y ya está. O sea, nosotros como guionistas tenemos que crear una lógica y mantenerla constante. Eso es lo importante. Lo segundo son los agujeros del desarrollo de personajes. Cuando creamos una historia estamos creando a los personajes que la van a protagonizar. Y bueno, normalmente junto con la biografía, con el físico, también le estamos dando una personalidad, unas motivaciones. Y si, claro, de repente nuestro protagonista muestra unas habilidades o motivaciones que hasta ahora no se había adelantado en la historia, bueno, pues es posible que los espectadores lo vean como un agujero en el guión. El ejemplo que os contaba antes de repente ser súper inteligente y al final pues no serlo, ¿no? Porque claro, al igual que las personas, los personajes tienen una parte predecible que les hace comportarse siempre igual. Y lo vemos en las series, ¿no? Donde los personajes son constantes durante años, ¿no? Y esa parte predecible es el encanto de la serie. Tú ya sabes lo que te va a decir Ross en Frasier porque ya la has visto durante no sé cuántas temporadas y sabes cómo se funciona. Pero un buen personaje, un personaje más complejo, también tiene que tener una parte paradójica. Que al principio a lo mejor te choca, como de, no me imaginaba que le pasaba tal, y luego, bueno, pues está haciendo más especial a ese personaje. Pero si esta parte paradójica aparece de repente en el clima sin haber adelantado nada antes y lo hace tan solo, pues eso, para que te ayude a resolver la trama, tienes ahí un conflicto súper gordo y de repente aparece una mega habilidad, claro, el espectador lo va a ver, pues eso como una traición, lo va a ver horrible, es como de, pero bueno, o sea, me estás haciendo este personaje que es un súper estudioso de biblioteca con la gafita, no sé qué, no sé cuántos, y en el último momento de la película, cuando está luchando contra el antagonista, se pone a pelear karate y te dice, no, yo es que de pequeño fui a estudiar karate y estudiaba karate, y ahora eso lo sé. Es como, ¿cómo? No, pero si tú vas a hacer que tu personaje en la escena final del clímax sabe karate, pues vas a tener que sembrar el guión con esas habilidades del personaje que después va a utilizar en alguna parte de la historia. No puedes sacártelo de la cara, ¿no? Esto sería este agujero de personaje, un ejemplo también de Deus Ex Machina que veremos más tarde. Pues eso, hay que ir sembrando las cosas, no puedes de repente un personaje que cambie así y te saque una habilidad especial que tú digas, ¿cómo? Pero si nunca me habías contado que este sabía hacer esto y me lo sacas ahora. Después hay otras acciones de los personajes que sí que son vistas con más benevolencia por el espectador, sobre todo las que se producen, por ejemplo, en un género, ¿no? En un género concreto. Es decir, si estamos viendo una película de terror, bueno, pues es normal que para generar tensión y suspense, pues los personajes, en lugar de buscar la salida más cercana y salir corriendo y salvarse, pues se escondan en un armario. Es como de, ¿cómo? Pero si en la vida real uno saldría corriendo y este se mete en el armario donde luego le van a pillar. Bueno, vale, sí, estos clichés forman parte del género y realmente pues la gente los entiende dentro del género, entiende ciertos tipos de códigos y no te va a rellenar luego en la típica página de agujeros de guión. ¿Y por qué se mete en un armario en lugar de tal? Porque bueno, eso forma parte de los clichés del género y son como fallos más personales, ¿no? Más intrascendentes, ¿no? Y bueno, también hay otro tipo de incongruencias en el desarrollo de personajes, como la que presenta Buzz Lightyear en Toy Story, cuando llega a la comunidad de juguetes de Andy. Claro, Buzz Lightyear entra y se cree que es real, no un juguete, ¿no? Y esa es la gracia del personaje. Pero claro, a pesar de negarse a aceptar su propia naturaleza y decir que es real, el astronauta se queda quieto en cuanto un humano aparece en la habitación como el resto de juguetes, o sea, y durante, no, es como tal, y él se queda quieto, pues funciona igual que todos, es como de, pero bueno, porque claro, aquí son juguetes, pero cada uno tiene su personalidad, y si tú dices que es una persona real, pues deberías interactuar con las personas como si fuera real, ¿no? No como el resto de los juguetes. El tercer tipo de agujeros de guión son los agujeros de la narrativa.
que ocurren cuando hay un fallo o una inconsistencia en una línea argumental. Hay veces que puede afectar directamente la lógica establecida dentro de la trama, como hemos visto anteriormente, porque, bueno, estos ejemplos te pueden solapar, ¿no? Y de repente hay un agujero que puede estar en distinto de los puntos. Pero hay veces que el agujero es tan evidente en el argumento que, bueno, la audiencia se lo va cuestionando poco a poco y como que le hace salir de la película. Como siempre digo, estos tipos de agujeros de la trama pueden ser grandes o pequeños. Y, claro, los pequeños son los típicos que, bueno, pues que te cuelan a la mayoría de la audiencia. Pero, claro, los grandes te pueden hundir un guión. Y estos fallos pueden ser el resultado de una escritura perezosa, ¿no? Como de no haberle puesto el suficiente trabajo. O, por ejemplo, de una mala edición, como os decía antes, ¿no? Que haya hacer un cambio, quitan, ponen y bueno, pues te crean ese agujero en la narrativa, ¿no? Y muchas veces se dejan pasar por la esperanza de que las audiencias no sean lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de ellos, ¿no? Uno de los agujeros narrativos clásicos, ¿no? que salen en todos los foros es el de Karate Kid. Os recuerdo un poco, porque claro, es una película antigua. Primero, la novia del protagonista le menciona brevemente que cualquier golpe por encima de la cintura, incluida la cabeza, cuenta. Vale, todo bien. Pero luego, cuando llega el momento del clímax, en las escenas posteriores vemos como el árbitro le está diciendo lo contrario. Las patadas en la cabeza no están permitidas, ¿no? Y le repite varias veces como que esto no. Y luego cuando llega el clímax, en el enfrentamiento final entre Dan y John, nuestro protagonista gana gracias a una espectacular patada en la cabeza que le da en toda la cara. Es como, ¿cómo? Porque claro, este fallo no solo afecta a la lógica de nuestra historia, ya que rompe unas reglas que nosotros mismos hemos creado, que también, porque claro, obviamente es como de tú dices que no, que se puede, luego que no y luego que sí. Pero claro, está produciendo un agujero en el argumento, en el momento más importante de la película, ¿no? El instante en que se resuelve el objetivo de nuestro protagonista. Aunque bueno, yo he de reconocer que no me di cuenta la primera vez que lo vi y probablemente tú tampoco. Pero bueno, si alguna vez vuelves a ver la peli, estate atento. El cuarto tipo son los agujeros de la trama del MacGuffin. Bueno, un MacGuffin, ya he hablado varias veces en el podcast de él, es como un objetivo o un objeto deseado o otro tipo de motivador que el protagonista y muchas veces también el antagonista tiene la tarea de perseguir a lo largo de la historia. Es un elemento narrativo que existe solo para impulsar la trama y que normalmente es la causa y el efecto del conflicto con el que el personaje está peleando a lo largo de la historia. Claro, por definición, que como dijo Hitchcock, que fue el que se inventó un poco este término, los MacGuffin preocupan mucho a los personajes, ¿no? Ya que los siguen a lo largo de la trama, ¿no? Y de hecho están hechos como para que mantengan esa tensión, sean esa especie como de zanahoria que el burrito del personaje va a seguir hacia a lo largo de toda la historia, o el caramelo que está haciendo que los personajes se muevan y lo busquen. Pero no importa tanto a los espectadores, ¿no? Que bueno, pero bueno, los espectadores nos lo tragamos y no ponemos en duda lo que las motivaciones que lo hacen para seguirlo. Vale, sí, están siguiendo ese microfilm o esa computadora o ese ordenador o ese maletín o lo que sea, porque es algo súper importante para la paz mundial, pero tú ahí no te pones a hacer un análisis geográfico, estratégico, de claro, porque sí. No, tú dices, vale, es importante para el personaje, con lo cual, bueno, yo me lo trago y sigo, ¿no? Por eso realmente esos agujeros son los que suelen tener menos importancia en un guión respecto al espectador, ¿no? Porque, bueno, como que le importan estas cosas mucho a los personajes, pero no tanto al espectador. Aún así, nosotros también tenemos que preocuparnos para que sigan una lógica, ¿no? Y que importen mucho a nuestros personajes, ¿no? O sea, eso sí, eso es lo importante, que importa a nuestros personajes. Aunque no expliquemos tantos detalles, ¿no? Porque realmente él tampoco, Hitchcock, ¿no? Cuando creó el concepto tampoco explicaba demasiado del contenido de que tenía ese microfilm o ese maletín que seguía a los personajes. Lo que hacía es que fuera muy importante para ellos. Hay películas como por ejemplo Men in Black 3. Ahí el agente J, el argumento es que tiene que ayudar a la gente K a poner en órbita a un pequeño dispositivo para que proteja a la Tierra de futuras amenazas espaciales. Y de eso va toda la peli. Bueno, pues bien, pero si tenemos en cuenta que los agentes de Men in Black trabajan junto a los extraterrestres, ¿no? Pues esa es la gracia de la película, que trabajan todos juntos. Pues ¿por qué no le han pedido prestada a uno de los extraterrestres la nave espacial? Bueno, claro, pero pues ¿por qué no? Pues porque entonces los personajes no hubieran tenido motivación o algo de la película, con lo cual, obviamente, en lugar de pedírselo a ellos que se lo hubieran resuelto, pues hacen todo el argumento de la película, ¿no? O, por ejemplo, otro de los agujeros más grandes que hay en la historia del cine, por tratarse de la película que es, pero de lo que realmente tú acabas la película y no casi ni te das cuenta, estoy hablando de Ciudadano Kane, ¿no? El final de Ciudadano Kane, ¿no? Porque, claro, Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles,
toda la historia va sobre la búsqueda del significado de la palabra que pronunció, pues eso, Charles Foster Kane, el protagonista, al morir. Él dijo una palabra, cosa que al principio no se sabe y se sabe al final. Pero claro, durante toda la película te están diciendo que él falleció solo, abandonada por todos, que nada, que estaba súper solo. Entonces, ¿quién estaba presente durante la muerte para escuchar la última palabra? O sea, ¿por qué se sabe que esa palabra se dijo y fue el leitmotiv, fue el MacGuffin de toda la película que siguieron todos los personajes? Pues ese, hay otro agujerito. Y por último, los agujeros producidos por el Deus Ex Machina, ¿no? Que bueno, este realmente sí que es como súper importante, que las audiencias como muy entusiastas suelen considerar imperdonable, ¿no? El Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, también he hablado más de una vez aquí de ese término, pero por si acaso hay nuevos, bueno, se refiere a un dispositivo de la trama donde un problema o una situación aparentemente irresoluble, bueno, pues se resuelve súbitamente mediante intervención de algún personaje, una habilidad o un objeto nuevo. Claro, un Deus Ex Machina, por ejemplo, sería lo que os he dicho del personaje, que es un estudioso y de repente al final, se hace karate, ¿no? O otra solución sería que aparece de repente su hermano, que no hemos hablado durante toda la película, que tiene un hermano, y es el hermano el que sabe karate y se le une y le ayuda y le salvan. Claro, la importancia del Deus Ex Machina es que este hecho suele pasar en el tramo final de la historia, ¿no? Y bueno, el término viene del teatro griego, ya lo conté aquí alguna vez, como bueno, pues en sus historias se lleva mucho la trama y de repente pues de una máquina caía Zeus y iba solucionando todas las tramas. Tú vete con esto, tú haz lo otro y tal. Y así, bueno, pues se solucionaba todo así, por la cara, ¿no? Por arte de magia. Bueno, pues para evitar esto, obviamente, hay que sembrar la historia con pistas de que esto puede pasar de algún modo, ¿no? De alguna forma hay que contarlo, obviamente sin ser evidente, pero bueno, hay que ir sembrando. Y otro ejemplo de este tipo lo encontramos, por ejemplo, en Superman, en la primera peli de Superman. Claro, ahí después de la muerte de Lois Lane, Superman se va hacia el cielo y se pone a dar vueltas súper enfadado alrededor de la Tierra, ¿no? Que empieza a girar todo, y así consigue que el tiempo retroceda y salvar a su amada. Pero claro, sí, sabemos que es Superman, pero nunca antes nos habían hablado de ese poder. De repente es un poder como que lo sacan ahí, ¡buaf!, de repente, y claro, obviamente te pilla de sorpresa, porque es algo que no sabías que se podía hacerlo en ese momento. Bueno, si os apasionan los agujeros de guión, hay una web que se llama movieplotholes.com, que ahí colecciona muchos, con lo cual ahí podéis mirarlo. Os dejo de todas formas el link. Y como resumen os diría que nosotros como guionistas tenemos que vigilar nuestra historia para que no tenga agujeros de guión. Eso es así, es una responsabilidad que por lo menos en nuestra parte nos toca a nosotros. Pero claro, tampoco tenemos que obsesionarnos. Si encontramos un agujerito menor o una licencia, podemos... que veamos que explicarlo nos ralentice la historia, bueno, pues también podemos dejarlo pasar, ¿no? Se lo decimos al director, o de repente una licencia tipo histórica, ¿no? Decir, no, mira, es que este personaje nunca se cruzó con pero si yo cambio un poquito las fechas, hago que se junten y te cuento esta historia. Bueno, pues vale, aunque luego un historiador pueda decir que eso nunca pudo pasar, pues me da igual, yo prefiero hacerlo en pos del dramatismo y la narrativa de mi historia. Y una vez entregado nuestro guión, solo nos queda cruzar los dedos para que el director y el montador no cambien mucho la historia y agreguen agujeros nuevos a la película, porque bueno, ya se sabe al final que la culpa va a ir para el guionista. Y con esta última reflexión terminamos el podcast de hoy, en el que hemos hablado de los agujeros del guión en las películas. Como siempre os digo, si os ha gustado, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, Twitter, bueno, donde que queráis y donde escuchéis estos podcasts y compartáis, o como sea la red social por la que os hayáis enterado, bueno, pues si lo compartís, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que hay en cursosdeguion.com, porque estáis ayudando a que este podcast siga saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!